Hola, ¿qué tal están? Tutorial de Nietzsche. Nietzsche fue un gran pensador alemán que nació en 1844 y murió en 1900. Se pueden distinguir cuatro periodos en el pensamiento de Nietzsche. Las expresiones empleadas por el mismo Federico Nietzsche dan pie a denominarlos según los cuatro momentos del día. El primer periodo es el romántico o filosofía de la noche, es el periodo de Basilea. Nietzsche se inspira en los presocráticos, especialmente en Heráclito, Schopenhauer y en la música de Wagner, y la obra fundamental de este periodo es el nacimiento de la tragedia, El espíritu de la música, del año 1871, dedicada a Wagner, en cuyas óperas ve la continuación de la tragedia griega. Nietzsche considera también el arte como el medio de introducirse en la realidad, en el fondo nocturno de la existencia. Eso sería lo dionisíaco contrapuesto con la luminosidad de lo apolíneo. Dioniso es el dios de la noche y el artista, el poeta trágico, son en este periodo las figuras de la actitud auténtica ante la vida. La contraposición además entre dionisíaco y apolíneo, resuelta en favor de lo dionisíaco, será el tema de Nietzsche sobre el que volverá continuamente. Sócrates aparece ya como el gran enemigo y de la misma época son las cuatro consideraciones intempestivas y estudios sobre la filosofía griega. En el segundo periodo, Nietzsche comienza una etapa positivista o ilustrada. Es la filosofía de la mañana. Podemos decir que hay una ruptura con Wagner, abandono de Schopenhauer, de su filosofía, se inspira en Voltaire y en los ilustrados franceses fundamentalmente y adopta una postura positivista o científica para condenar la metafísica, sobre todo la platónica. También condena la religión y el arte y la figura predominante ahora es el hombre libre. En el libro Humano, demasiado humano, de 1878, escrita ya a base de aforismos, de frases breves, denuncia Nietzsche todos los ideales de la cultura occidental, desvelando su trasfondo. Dice el propio Nietzsche, allí donde vosotros veis cosas ideales, veo yo cosas humanas, ay, demasiado humanas. El libro está dedicado a Voltaire. La lucidez científica, en realidad crítica psicológica, es expresada por Nietzsche y le conduce a decir que se trata de una filosofía de la mañana. La misma orientación tienen las otras dos grandes obras de esta época, cuyos títulos son muy significativos, Aurora y La Gaia Ciencia. La tercera etapa supone la explicitación del mensaje de Zaratustra, es la filosofía del mediodía. Es ahora cuando Nietzsche llega a su máxima altura, cuando su pensamiento alcanza el mediodía y escribe su obra fundamental, más allá de la cual ya no será capaz de remontarse. Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie, en 1883-84. Y Nietzsche además se encarga de decir que lo que representa Zaratustra es el concepto mismo de Dioniso. Zaratustra es la figura, pero también el superhombre. Y el cuarto y último periodo es el periodo crítico o la filosofía del atardecer, se podría decir. Nietzsche señala que después del Zaratustra sus obras cambiaron de signo. Ataca, por tanto, directamente a toda la cultura occidental, a la religión, a la filosofía, a la moral tradicionales, y este periodo enlaza con el segundo por su intención o incluso por la metodología utilizada, pero es mucho más violento y apasionado. Es Zaratustra que baja de la altura hacia la profundidad, hacia una civilización que está en su ocaso, el atardecer, minada por el nihilismo. La expresión es cada vez más agresiva, la figura es entonces el filósofo a martillazos, que maldice al último hombre, el que precede al superhombre. Las obras de esta etapa son las siguientes: Más allá del bien y del mal, preludio de una filosofía del futuro, de 1886, en la que se hace una crítica de la modernidad; La genealogía de la moral, un escrito polémico, del año 1887; Crepúsculo de los ídolos, o Cómo se filosofa con el martillo, de 1889; El anticristo, maldición contra el cristianismo; y Ecce Homo. Todavía escribió Nietzsche una gran cantidad de aforismos y fragmentos publicados bajo el título de La voluntad de poder en 1901, diríamos una obra póstuma, ya que él murió en el año 1900. En cuanto a la figura de Dioniso, para Nietzsche, El nacimiento de la tragedia es la primera obra de Nietzsche dedicada a Wagner, se inspira en Schopenhauer y por tanto en Kant. Según Nietzsche, la tragedia griega se originó por medio de la fusión de dos elementos contrapuestos del espíritu griego, lo dionisíaco y lo apolíneo.
Podemos decir que Dioniso representa la noche, la oscuridad, la voluntad irracional, la cosa en sí, el uno primordial impersonal, la embriaguez, el dolor cósmico, y en la tragedia es la música, la danza, el coro, que es el pueblo. En cambio, Apolo representa la racionalidad, no la irracionalidad como Dioniso. Es el día, la luminosidad, la razón, la apariencia, el principio de individuación, el ensueño, la alegría solar, la palabra, el personaje o los personajes, etc. En este sentido, el propio Nietzsche pues, se considera dionisíaco, da mucha más importancia a lo dionisíaco, y llega a decir que en Sócrates reconocemos al adversario de Dioniso. Sócrates es el gran corruptor, dice Nietzsche. Con él triunfa el hombre teórico sobre el hombre trágico. Él impone el optimismo de la ciencia. Con él el diálogo platónico sustituye la tragedia griega. Con él el saber se convierte en medicina universal y el error es el supremo mal. Nietzsche afirma que existe una lucha eterna entre la consideración teórica y la consideración trágica del mundo. También, más adelante, Nietzsche sustituye a Dioniso por Zaratustra. En ese sentido, podemos decir que Nietzsche escoge la figura de Zaratustra, ya que en él pues ve al creador de la moral, en la contraposición bien-mal. Por eso mismo, invirtiendo su significación histórica, lo convierte en el que supera la moral, en el que va más allá del bien y del mal. En este sentido, diríamos, Nietzsche desarrolla una filosofía vitalista. Hay una afirmación de la vida y de la voluntad de vivir en su decir sí al mundo. Zaratustra además representa lo mismo que Dioniso. Zaratustra es Dioniso despojado de la metafísica de Schopenhauer. Su gran enemigo es también Sócrates, Platón y todo lo que ellos representan, la racionalidad. Solo que ahora Nietzsche representa a ese enemigo en la civilización cristiana también. Dioniso contra Sócrates, Zaratustra contra el cristianismo. O en una fórmula que podemos considerar cruzada, como se dice al final de Ecce Homo, se me ha comprendido Dioniso contra el crucificado. En cuanto al mensaje de Zaratustra, pues está presente la voluntad de poder. El Nietzsche, siempre enfermo, nos confiesa que intentó sanarse a sí mismo y que así descubrí de nuevo la vida y convertí mi voluntad de salud de vida en mi filosofía, dice en Ecce Homo. El mundo, para Nietzsche, el hombre, la vida, son voluntad de poder. ¿Pero qué significa esta expresión? Nietzsche no la define claramente en ningún sitio, nunca lo hace, pero se refiere a ella con mucha frecuencia. En este sentido, en primer lugar, no es la voluntad de los psicólogos, una voluntad abstracta, indiferente, ni tampoco coincide con la voluntad de Schopenhauer. Podemos decir que la vida para él es voluntad de poder y esta última es la voluntad de ser más, vivir más, superarse, demostrar una fuerza siempre creciente, en una palabra es voluntad de crear. Soy aquel, dice Zaratustra, que es impelido a superarse a sí mismo constantemente, y más que una facultad del hombre, es todo el conjunto de fuerzas y pulsiones que se dirigen hacia el poder, tal y como se ha definido. No es correcta, por tanto, una definición estrictamente biologicista. Se puede afirmar que el preponderante interés de Nietzsche por los valores morales hace que la voluntad de poder sea en gran medida voluntad creadora de valores y aniquiladora de los anteriores valores. En este sentido, en los fragmentos póstumos, esta voluntad posee también una dimensión cósmica. En cuanto al eterno retorno, según Nietzsche, este es el tema clave de Zaratustra, especialmente de su tercera parte. El tema está tomado de la mitología griega y de los presocráticos, pero en Nietzsche apenas si tiene sentido cosmológico. Sin embargo, la voluntad de poder intenta refutar o negar la concepción lineal y teleológica del universo, la concepción finalista del universo. Si el universo tuviese una finalidad, esta debería haberse alcanzado ya, dice el propio Nietzsche. Y si existiese para él un estado final, también debería haberse alcanzado. De este modo, se puede afirmar que Nietzsche señala que no hay más mundo que este, negando así el trasmundo platónico y también el otro mundo platónico, no solamente, y también el otro mundo cristiano. O sea, diríamos que el paraíso cristiano para él no existe, no hay otra vida después de la muerte, por lo tanto, Nietzsche es claramente un filósofo de la sospecha, es un filósofo ateo. En ese sentido, para él podemos decir que Dios ha muerto, para Nietzsche, y en ese sentido, insiste Nietzsche en que este es nuestro único mundo.
y toda huida a otro mundo es una pérdida de tiempo y es una pérdida de la realidad. Por tanto, hay que permanecer fieles a la tierra. En ese sentido, se puede decir que el eterno retorno para Nietzsche adquiere un sentido valorativo, axiológico. Es la suprema fórmula de la fidelidad a la tierra, del sí rotundo a la vida y al mundo, que pronuncia la voluntad de poder. Y Zaratustra es justamente el profeta del eterno retorno. Además, en esta fórmula une Nietzsche a la vez dos afirmaciones. Primero, el valor, la inocencia del devenir y la evolución a favor de Heráclito y contra el platonismo. Y en segundo lugar, el valor de la vida y la existencia contra cualquier doctrina pesimista. El eterno retorno simboliza, por tanto, en su eterno girar, que este mundo es el único mundo, una historia lineal conduce hacia otro mundo. Además, afirma que todo es bueno y justificable, puesto que todo debe repetirse. La imagen, por tanto, de un mundo que gira sobre sí mismo, pero que no avanza, como una peonza, es la imagen de un alegre, satisfactorio juego cósmico, de una canción de aceptación de sí mismo, de bendición de la existencia, y Nietzsche también incluso presenta a Zaratustra como un danzarín. En definitiva, para Nietzsche, la fórmula del eterno retorno expresa el deseo de que todo sea eterno, el amor fati, el amor al destino, el no creer que nada sea distinto ni en el pasado ni en el futuro, ni por toda la eternidad. De esta forma, la filosofía de Nietzsche se convierte en una filosofía vitalista, afirmativa, a pesar de aparecer tan frecuentemente como una filosofía que solo sabe decir no, solo dice no a lo que Nietzsche considera negativo y destructivo. En cuanto a la transvaloración de los valores o la inversión de los valores, hay que decir que también el pensamiento de Nietzsche es un eterno retorno, vuelve continuamente sobre los mismos temas y todos los temas se reducen pues a uno solo, la afirmación de la vida. Por eso la transvaloración o la inversión de los valores, o más exactamente la retransvaloración de los valores, no es sino otra perspectiva de lo mismo. Hasta ahora, dice Nietzsche, la humanidad ha valorado todo lo que se opone a la vida y la moral vigente procede del espíritu enfermo y decadente. Por tanto, hay que transformar o invertir los valores, valorar y afirmar de nuevo la vida. En definitiva, trasvaloración de todos los valores, dice Nietzsche, esta es mi fórmula. Solo en este aspecto, en este sentido, Nietzsche se llama a sí mismo inmoralista y afirma que hay que recuperar la inocencia primitiva y estar más allá del bien y del mal. En cuanto a la noción de superhombre, pues el superhombre que anuncia Zaratustra no es sino el nuevo hombre, pero es fundamentalmente un tipo moral. Nietzsche no es racista, incluso desprecia lo alemán, ni piensa que el superhombre deba aparecer como resultado de la evolución biológica. En el prólogo del Zaratustra se limita a anunciarlo contraponiéndolo al último hombre, es decir, al hombre más despreciable y el incapaz de despreciarse a sí mismo. Pero el anuncio de Zaratustra solo provoca la burla de la multitud. Danos ese último hombre, Zaratustra, gritaban, haz de nosotros esos últimos hombres, el superhombre te lo regalamos. No es pues algo que todos puedan entender, y su libro es un libro para nadie. ¿Cómo aparecerá el superhombre? Es algo que Nietzsche no explica. Quizá hay que entender que lo traerá el eterno retorno, y que el superhombre es el hombre primero, el inocente hombre primitivo que aún perdura en los presocráticos. En cualquier caso, Nietzsche presenta al superhombre como el fruto o el resultado de tres transformaciones, como el espíritu se convierte en camello, el camello en león y el león por fin en niño. El camello se arrodilla para cargar con el peso que le arroja el gran dragón, tú debes, pero entonces el espíritu se transforma en león que quiere conquistar su libertad, arrojar los antiguos valores y poder decir yo quiero. Pero todavía no es capaz el león de crear nuevos valores. Para eso hace falta que el espíritu se transforme en niño. El superhombre, por tanto, posee la inocencia, la espontaneidad de un niño, está más allá del bien y del mal, es el primer hombre, un nuevo comienzo en el eterno retorno, posee el poder de crear valores, vive fiel a la tierra. En resumen, se puede decir que el superhombre no es, diríamos, sino la encarnación de todo el mensaje de Nietzsche. No es un personaje terrible, es un niño. Traduce un fragmento de Heráclito que Nietzsche no se cansa de citar explícita o implícitamente. El tiempo es un niño que mueve las piezas del juego, gobierno de un niño. En este sentido,
pues en la filosofía de Nietzsche, en el nihilismo de Nietzsche, hay una crítica a la civilización occidental. Nihilismo, del latín nihil, nada, es un término empleado en general para descalificar polémicamente cualquier doctrina que niegue o no reconozca realidades o valores que se consideran importantes. Para nihilismo, hay un doble sentido de este término. Para Nietzsche hay un doble sentido de este término, del término nihilismo me refiero. Nihilismo posee en definitiva una doble significación. Nihilismo como signo del creciente poder del espíritu, el nihilismo activo, y nihilismo como decadencia y retroceso del poder del espíritu, sería el nihilismo pasivo. El nihilismo, por tanto, se puede definir en función de la voluntad de poder. Cuando esa voluntad, que es la misma esencia de la vida, disminuye o se agota, da lugar al nihilismo pasivo. El diagnóstico de Nietzsche es que este tipo de nihilismo está a punto de llegar. Por tanto, diríamos que la civilización occidental se quedará sin los valores que ha poseído hasta ahora. Contra este nihilismo pasivo quiere reaccionar fuertemente Nietzsche con el nihilismo activo. Por un lado, es una potencia violenta de destrucción, que procede de un creciente poder del espíritu por el que los valores hasta el momento vigentes ya no pueden tener vigencia alguna. Es un nihilismo activo porque los valores no se derrumban por sí solos, sino que son destruidos directamente por la voluntad de poder. Por otro lado, es la condición para que a continuación la voluntad de poder cree valores nuevos, con lo cual se manifiesta el sí del superhombre a la vida. Toda la crítica de Nietzsche, se puede decir, a la cultura occidental es manifestación de este nihilismo activo que intenta adelantarse al nihilismo pasivo y crear una civilización nueva antes de que se derrumbe definitivamente la antigua. También hay una crítica muy evidente a la filosofía, porque para Nietzsche la filosofía occidental ha quedado corrompida desde Sócrates y Platón, porque según Nietzsche Sócrates hizo triunfar a la razón contra la vida, a Apolo sobre Dioniso, y también porque Platón, por su parte, creó otro mundo desvalorizando ilusión del mundo verdadero, al mismo tiempo que inventó el espíritu puro y el bien en sí. Ahora bien, para Nietzsche, en el filósofo nada, absolutamente nada es impersonal, y toda verdad filosófica no hace sino revelar un instinto, un temor o un deseo inconfesados. ¿Qué se esconde detrás del idealismo de Sócrates y de Platón y por tanto en toda la metafísica occidental? El espíritu de decadencia para Nietzsche, el odio a la vida y al mundo y el temor al instinto, algo que para Nietzsche hay que superar completamente. También, por supuesto, hay una crítica a la moral. En la genealogía de la moral, por ejemplo, de 1887, aborda Nietzsche la crítica de la moral vigente a partir del estudio del origen de los prejuicios morales. Para ello emplea el método genealógico, consistente en una investigación etimológica e histórica de la evolución de los conceptos morales. Hay que recordar que Nietzsche era filólogo y la obra se divide en 3 tratados. El primero, bueno y malvado, bueno y malo, es el más interesante y el único que se puede desarrollar más con un sentido, diríamos, más coherente para entender la filosofía de Nietzsche de una manera más rápida. En cualquier caso, podemos decir que pues realmente la moral surge para él, resumiendo, como resultado de la rebelión de los esclavos y es producto de una actitud reactiva al resentimiento. De hecho, él habla de moral de los señores y moral de los esclavos. El resentimiento para Nietzsche creó los valores morales de Occidente y es el responsable de la aparición de una civilización enemiga de la vida y de un hombre incurablemente, y es un concepto muy interesante, mediocre. Un hombre incurablemente mediocre, como por ejemplo existe en la civilización occidental del siglo XX, del siglo XXI en general. En resumen, es el causante del nihilismo que amenaza a Occidente. Sin embargo, Nietzsche se atreve a esperar que si la lucha entre los conceptos bueno y malo y bueno-malvado se ha resuelto hasta ahora con la victoria del segundo par, llegará el día en que se pueda vivir más allá del bien y del mal, se recobre la primitiva inocencia y aparezca el superhombre anunciado por Zaratustra. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.